a ustedes hace unos momentos, les preguntaba a algunas personas que estaban aquí en el auditorio cuando entré, qué carrera es la que están cursando, ¿no? Además, si en el auditorio, además de estudiantes, hay otros profesionales, y me supieron decir que sí. En todo caso, que nos trae emoción, quiero dirigir a los queridos colegas en potencia que están estudiando la carrera de medicina. Salud Pública, como centro especializado en genética médica, hemos determinado algunos detalles que hay que ir fortaleciendo. Y, por ejemplo, cuando ustedes terminan la carrera de medicina, me refiero a los compañeros médicos de potencia que están en los diferentes años y salen para el territorio, se les dificulta bastante hacer una referencia de pacientes hacia la especialidad de genética, pero no es algo como para que se sientan mal, porque les comento que incluso en los hospitales de segundo y tercer nivel, nuestros colegas más cercanos de las especialidades con las que somos afines, también tienen algún tipo de dificultad para determinar qué paciente requiere una interconsulta con genética y qué paciente no. Entonces, en esta jornada vimos prudente dar a conocer o darle la importancia al pensamiento clínico. Es decir, estoy mirando a un paciente y cuándo puedo yo determinar que este paciente tiene criterio para solicitar la especialidad de genética. Entonces, es así como el tema quedó. La primera parte, dar a conocer la importancia del pensamiento clínico en el diagnóstico de pacientes con enfermedades genéticas y o anomalías congénitas. Y la segunda parte, darles a conocer, a grosso modo, lo que es el CGMED, en sus siglas, que desglosado significa Centro Especializado en Genética Médica. Por favor. En la actualidad, nos hemos concentrado en la realidad de Latinoamérica, ya que es donde nos encontramos ubicados geográficamente o pertenecemos, ¿verdad? Ha habido un incremento o estamos experimentando o estamos viendo o se está analizando y se está dando resultados en el tema del diagnóstico de pacientes con enfermedades genéticas, pero dado que la morbimortalidad en estos países está incrementando. Entonces, ese es un indicador que en Latinoamérica estamos recién experimentando, cosa que ya en los países del primer mundo lo pasaron, ¿verdad? Entonces, las enfermedades genéticas, dentro de ellas, las muy conocidas como enfermedades raras, el 80% de las enfermedades raras tienen base genética, igual que las enfermedades catastróficas. Y todas estas requieren una atención multidisciplinaria en cualquier país que se encuentre y con los sistemas de salud que cada país tiene, ¿verdad? Por favor. La genética médica se ocupa principalmente de la atención, el diagnóstico, el tratamiento, pero sobre todo buscamos la prevención. Ese debe ser nuestro objetivo como profesionales, llegar a la prevención de las enfermedades genéticas y de las anomalías congénitas. Sin embargo, no podemos hablar de prevención si no tenemos levantados los cuadros epidemiológicos, en este caso de tipo genético. Y dentro de la parte genética están las enfermedades metabólicas, como son los errores innatos del metabolismo, que esta jornada trata en su gran mayoría de los temas de los errores innatos del metabolismo, por la complejidad que tienen en el diagnóstico y por la complejidad que tienen en el tratamiento. Porque un error innato del metabolismo limita bastante, en dependencia del diagnóstico, la calidad de vida y el tiempo de vida del paciente.
y entonces los padres y las familias de este paciente diagnosticado necesitan un asesoramiento genético adecuado y personalizado. Por eso existe la especialidad de genética clínica. Por favor. En el Ecuador, los primeros indicios de estudios genéticos realmente no son a partir o a raíz de la misión solidaria Manuel Espejo. Desde mucho antes existen aquí profesionales que han incursionado en la genética, tanto en la parte de laboratorio como en la parte clínica, muy reconocidos, y me parece que el día de hoy van a dirigir charlas también. Sin embargo, para el Ministerio de Salud Pública, toman como punto de partida los resultados que emite la misión Manuel Espejo, ya que después de la misión Manuel Espejo, o a raíz que esta termina se emiten resultados de los diferentes tipos de discapacidades y el porcentaje de esas discapacidades con base genética. Es así como el Ecuador empieza con la formación de profesionales en el área de genética clínica. Es decir, fueron los primeros 4 ecuatorianos a estudiar genética clínica para dar respuesta a los resultados de la misión Manuel Espejo. En el 2015 y 16 se empieza a idear una estrategia que en el 2016 al finales y 2017 se llamó Médico del Barrio, una estrategia, la estrategia del Médico del Barrio, dirigida por el Ministerio de Salud Pública, en la que los 14 genetistas clínicos que elaboramos en el Ministerio de Salud Pública tuvimos la gran oportunidad de participar caminando por donde nuestros médicos rurales y nuestros médicos del primer nivel de atención de salud se encuentran y caminan además. Por favor. Entonces, como centro especializado en genética médica, sobre todo en la implementación de lo que se llamó la estrategia médico del barrio, tuvimos la oportunidad de fortalecer el primer nivel de atención en salud, que es a donde nuestros queridos compañeros médicos en potencia, cuando se gradúan, salen a dar su servicio o a prestar su servicio. Entonces, en el primer nivel de atención, trabajamos directamente con los equipos de atención de salud, con los médicos generales integrales, los médicos familiares y comunitarios, y en los lugares donde estaban los asesores genéticos, fortaleciendo a través de capacitaciones y caminando en conjunto y de la mano con nuestros médicos de primer nivel para que ellos puedan participar de ese ojo clínico que tiene el genetista, porque no es lo mismo que ustedes vayan a un libro a leer lo que significa la microtia, las bases de la microtia, o una ciclopia, o una siringomelia, a que el médico camine con el especialista, llegue a la familia donde está el paciente y el especialista diga, es una mucopolisacaridosis, no es un síndrome de Laron, es un síndrome de acondroplasia o viceversa, en fin, no es lo mismo. Entonces, en ese sentido, el Centro Especializado en Genética Médica, al participar de esta implementación del médico del barrio a nivel nacional, pudo participar con todos los médicos que estaban en primer nivel y entre ellos nuestros médicos rurales, compañeros médicos rurales. Y en segundo y tercer nivel, que es donde estamos ubicados los genetistas clínicos, pues hacemos una interacción directa con los profesionales de las especialidades afines, como son pediatría, medicina interna, endocrinología, traumatología, otorrino, oftalmología, que son las especialidades con las que más afines tenemos por la cantidad y la incidencia de pacientes que hay, y neuropediatría, por supuesto. Por favor. La genética clínica, como especialidad, tiene que ver en 3 espacios o en 3 ciclos de vida del ser humano. Como pueden ver, se realiza un diagnóstico preconcepcional, un diagnóstico prenatal, un diagnóstico postnatal.
Preconcepcional cuando existen, y aquí voy a seguir dándoles criterios para cuando ustedes tengan familiares o colegas médicos que tengan su población con parejas que tienen problemas en la fertilidad, o sea, grados de infertilidad. Entonces, mujeres con 3 abortos o más de 3 abortos es un criterio para pedir y solicitar la interconsulta con genética. Mujeres o parejas que llevan más de un año de tratamiento de fertilidad sin un resultado esperado es un criterio para referir a la especialidad de genética. Eso en el área preconcepcional. En los antecedentes familiares, en el área preconcepcional, hay familias donde han nacido niños y niñas con anomalías congénitas y o síndromes genéticos ya determinados. Los compañeros que están aquí en la carrera de medicina, que han escuchado de las leyes de Mendel, tienen que saber que muchos de los pacientes que tenemos nosotros en las consultas obedecen a este tipo de herencia. Autosómico dominante, autosómico recesivo, recesivo ligado al X, dominante ligado al X. Entonces, esas leyes de Mendel que ustedes están estudiando en estos momentos, que tienen que ponerle mucha atención, porque como ya el Ministerio de Salud Pública tiene los profesionales en genética y estamos tratando de fortalecer el primer nivel, sobre todo con capacitaciones continuas, ustedes se van a dar cuenta que todo lo que aprendan del libro en relación a las leyes de Mendel van a tener que aplicarlas. ¿Sí? En el Ecuador existen regiones específicas donde hay herencia de padres a hijos y sucesivamente de enfermedades genéticas, errores innatos de metabolismo por acumulación lisosomal, como son las mucopolisacaridosis. Tenemos regiones específicas en el país donde se encuentran estos pacientes ubicados, ¿verdad? Igual, ustedes sabrán el tema de los pacientes con síndrome de Laron, una ubicación geográfica específica, por una migración, un cuello de botella, todo esto explica una deriva génica. Son explicaciones genético-moleculares de por qué esos pacientes, por ejemplo, con síndrome de Laron se encuentran donde están y no hay en todas partes del país. Pero ¿cómo se entiende, por ejemplo, la ubicación o hablar de deriva génica o hablar incluso de herencia mendeliana autosómica recesiva, como es el síndrome de Laron? Es primero atendiendo bien a estas bases que ustedes están aprendiendo en estos primeros años de la carrera. Y estos son las leyes de Mendel, ¿no? En el diagnóstico prenatal, en el CGMED, hemos hecho ya dentro de la cartera de servicios estudios de cariotipo molecular, o sea, FISH, en líquido amniótico y en vellosidades coriales para la determinación de anomalía o aneuploidías, porque estas ya son enfermedades o condiciones cromosómicas de los pacientes, para entonces darle a la mamá o a los padres de ese producto un asesoramiento de qué es lo que tienen que esperar en relación al embarazo y en el parto y posterior al parto, porque muchos de ellos tienen un pronóstico de vida igual que el resto de la población. Hacer un pronóstico o un diagnóstico prenatal quiere decir diagnosticar cromosómicamente la trisomía 21, como es el síndrome de Down, en los diferentes tipos de trisomía 21 que hay, desde la más leve, que es un mosaico, hasta la que pone en riesgo la vida del paciente, como son las translocaciones, y dentro de ellas, translocaciones desde la más leve hasta la más severa. Hemos hecho el diagnóstico en el Centro de Genética Clínica y hemos podido dar ese asesoramiento a los padres de ese producto. La parte de diagnóstico postnatal, pues pacientes que llegan desde neonatos hasta la edad adulta, porque hay enfermedades genéticas que no se expresan en la niñez, más bien se expresan en la edad adulta, como son, por ejemplo, unos tipos de distrofias musculares que no se expresan en la niñez, sino más bien en la edad adulta, y van perdiendo la fuerza muscular, van perdiendo la capacidad motriz hasta que terminan o en una cama o en una silla de ruedas. Entonces, eso se refiere al diagnóstico postnatal. Por favor.
En lo que es el Caso de abordaje internet, clínico, que esté, yo no sé. y por eso les Pero dije, al menos la charla que les traigo hoy tiene como dos eso, partes. La primera parte es donde se verá que la validez y la importancia del pensamiento clínico. hay que conectar. Cuando Bueno, si es que está estaba de internet, yo en la carrera de medicina, yo tuve un profesor conectado a los datos del consultante celular, porque de como muchos la años otra se empieza a colgar. que nos decía que lo que no se piensa no se diagnostica. Y es por eso que es muy importante jornadas como estas, donde estén estudiantes de la carrera de medicina, profesionales en la misma área, ¿no? De medicina sobre todo, porque si nosotros no pensamos en un posible diagnóstico, simplemente no lo diagnosticamos y no vemos la prudencia de la interconsulta con tal o cual especialidad. Entonces, dentro del abordaje clínico, ¿cuál es la parte importante que queremos que ustedes lleven desde las áreas o desde la parte universitaria? Es que ustedes aprendan qué es un árbol genealógico, o familiograma, o genograma, como quieran llamarlo, porque los psicólogos le dicen de un nombre, los médicos familiares lo ponen otro nombre, y nosotros los genetistas, pues, lo decimos un familiograma, ¿verdad? O un árbol genealógico. En fin, todo es lo mismo, solo que cada especialidad lo mira desde su perspectiva. Es importante determinar un árbol genealógico, porque, por ejemplo, con esto ustedes pueden determinar si es una patología o una condición genética que se está heredando de padres a hijos y sospechar si es que es autosómico recesivo, autosómico dominante, y aquí solamente hacer como parte de ese énfasis al pensamiento clínico. Tengo entendido que aquí existen compañeros médicos en potencia que están en el tercer año de la carrera y en el octavo año de la carrera, ¿sí? Perfecto. ¿Pudiera yo pedirles que alcen la mano los que ya conocen lo que es la herencia mendeliana? Alcen la mano los que ya saben qué es una herencia mendeliana. La compañera que alza la mano es de tercer año. Si hay de octavo año, me imagino que ya deben haber visto. ¿Por qué les pregunto esto? Muchas gracias, compañera, por alzar la mano. Me imagino que es por timidez, ¿verdad? Miren, es importante, es muy importante que ustedes dominen bien lo que es la herencia mendeliana, porque para hacer un árbol genealógico ustedes lo hacen con un interrogatorio. Hay enfermos con la misma patología, de línea paterna, línea materna, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, en fin, eso es sencillo. Pero luego que ustedes tienen ya dibujado o escrito, tienen que tener la otra parte que se llama la interpretación. Es decir, si yo estoy viendo que en una familia hay un paciente, que es mi paciente, yo soy médico general, llega un paciente que tiene un retraso del neurodesarrollo, lo veo a los 6 meses, no le doy importancia y le dejo que pasen los años, viene a los 5 años y ese retraso del neurodesarrollo se ha hecho mucho más acentuado, pero además ya el niño presenta otros signos dismórficos, faciales, sacrales, y si no le pongo la atención, no le voy a dar ese diagnóstico. Pero además, yo estoy viendo que en la familia solamente son varones los que están presentando ese retraso mental, ese retraso del neurodesarrollo. Entonces, si solo son varones y yo hago el análisis de 6 generaciones, 5 generaciones, ¿en qué pudiéramos estar pensando según las leyes de Mendel? Pudiera ser. Pero si solo, lo que pasa es que las dominantes, siempre recuerden que las dominantes, primero, no tienen discriminación del sexo. Lo mismo se puede dar en varones como en mujeres. Pero si ustedes en ese árbol genealógico que están haciendo de 3 generaciones o 4 o 5, ustedes ven que solo varones, hay afectados con ese retraso mental, con ese retraso del neurodesarrollo,
o con problemas. Vaya, todavía no le han diagnosticado retraso mental, porque eso se diagnostica después de los 5 años, o de los 5 años en adelante. Pero ven un retraso del neurodesarrollo muy marcado solo en los varones. Entonces, según las leyes de Mendel, y por eso es importancia del pensamiento clínico, que ese pensamiento clínico tiene sus bases donde están ustedes. Según las leyes de Mendel, ¿qué herencia explica que solamente los varones tengan retraso mental? Vaya, fueron los médicos generales tan perspicaces que dijeron, bueno, tiene retraso mental, el ministerio tiene genetista, le voy a mandar para allá. Y resulta que el genetista le diagnostica o le da el diagnóstico de una condición genética que se llama frágil X. Ya saben a qué tipo de herencia pertenece o responde el síndrome de frágil X. Solamente los varones están afectados. Ya por ahí lo estoy oyendo. Recesiva ligada al X. Correcto. Esa es la explicación que da Mendel para el de Mendel. Muchos de ustedes dirán, no lo voy a ocupar, no voy a ser genetista, no. Recording stopped. Recording in progress. Primero, una evaluación multidisciplinaria, porque el neurólogo puede estar pensando en un síndrome, dígase una ataxia espinocerebelosa, entonces le envía al genetista para que el genetista diga, sí, sí es una ataxia, doctor, y es tipo 1, tipo 2, en fin. ¿Por qué? Porque eso lo determina el estudio molecular, ¿verdad? Entonces necesitamos primero una visión, una evaluación multidisciplinaria de todos los pacientes y no hay que tener miedo a las interconsultas y a las referencias. Ustedes se van a topar con eso cuando estén en su año de rural. Entonces prepararse como se están preparando ahorita, agradeciendo pues a la Universidad Central y a quienes están al frente de esta jornada, que ustedes tienen acceso a mucha información que antes no existía, ¿verdad? Por favor, la siguiente. En el examen físico, como les decía, siguiente.
vamos a entender o a mirar desde el ojo del genetista algo que se llaman dismorfias. Sí, la dismorfología, que es parte del examen físico, del examen clínico, que ustedes lo aprenden, pero no le han dado la importancia puesto que no ha habido el momento. Sin embargo, pienso que es... Recording stopped. Morfología, ¿qué empezamos a ver? Las formas que tiene el cráneo de ese neonato que estamos examinando. Muchos de ustedes recibirán o estarán en el curso o en el transcurso de ese parto y recibirán neonatos, niños, que nazcan con diferentes formas en su cráneo. Sí, diferentes tipos de plagiocefalias. Ahí, por ejemplo, yo les he traído la microcefalia y solamente un grupo de síndromes que atañen consigo la microcefalia. ¿Sí? Por favor, la siguiente. Otro grupo de dismorfias que ustedes van a ver mucho, tanto en su carrera de preparación para ser médicos, como cuando sean médicos, son, por ejemplo, el labio fisurado, las polidactilias, las sindactilias, las microtias, como pueden ver, los trastornos en la diferenciación del oído, los neurofibromas que tienen consigo un diagnóstico cuando reúnen las características clínicas, las manchitas café con leche, ya las escucharán. Manchitas café con leche que si están en las axilas en un número determinado, que si están en el cuerpo, que si respetan las palmas de las manos, las plantas de los pies, tiene un diagnóstico. Si no hay el respeto y esas manchitas están en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, tiene otro diagnóstico, pero siguen siendo manchas café con leche, pero no son exclusivas de un síndrome genético nada más. Está también el albinismo, un tipo de error innato del metabolismo, la ectrodactilia, ¿sí? O los manos en pinza, que se llama, las epispalias o los trastornos de la diferenciación sexual, que lo van a ver mucho en la actualidad en sus consultas. Tipos de genodermatosis, como una epidermolisis, hay diferentes tipos, la gran mayoría de ellos de base genética, muchos de ellos con herencia ligada, recesiva ligada al X, otros herencia dominante, en fin. Siguiente, por favor. Entonces, se ve y se hace indispensable la necesidad de un diagnóstico genético para nuestros pacientes. Es decir, dado un diagnóstico, como les dije antes, un paciente puede tener un diagnóstico presuntivo de retraso mental, pero es que en la parte genética tenemos que ir más a la parte etiológica y decir, sí, tiene un retraso mental y como en la familia se ve que solo los varones la están padeciendo, entonces, y según el resultado molecular, porque lo que vimos en el árbol genealógico nos orienta a pedir el estudio genético. No a todos se pide un cariotipo, no a todos se pide un FISH, no a todos se pide una secuenciación del genoma, ¿no? No a todos. Por eso es importante la parte clínica. Entonces, se ve necesario e indispensable tener un diagnóstico porque tiene una elevada utilidad clínica para el diagnóstico, manejo, tratamiento, prevención, en fin, toma de decisiones. Ustedes envían a ese paciente al genetista, el genetista les dice que tiene síndrome de frágil X y ustedes como médicos, aunque no sean genetistas, ya saben y entienden
que ese paciente, aunque le den muchas terapias, mucha estimulación, no van a sobrepasar el IQ limítrofe, ¿verdad? Entonces, en la evaluación familiar se tiene que dar el asesoramiento genético y tener un diagnóstico genético nos va a ayudar como país a levantar esos cuadros epidemiológicos genéticos y decir, el Ecuador necesita hacer prevención para este tipo de condiciones. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y por ende para la investigación, ¿verdad? Entonces, un poquito lo que es la organización de la atención del sistema de salud desde la implementación del CGMED, como pueden ver ahí, está desde el primer nivel de atención hasta llegar al CGMED, existen algunos escalones. El primer escalón, donde hace pesquisaje más capacitación, ahí se encuentran nuestros médicos generales, médicos rurales, haciendo esa captación. Luego ellos pasarán a los médicos familiares, quienes a su vez harán la interconsulta o harán la referencia hacia los asesores genéticos o genetistas clínicos de los siguientes niveles de atención, y estos, al examinar al paciente, pedirán estudios especiales al centro especializado en genética clínica. Siguiente, por favor. En estos momentos, en el centro especializado en genética, contamos con un laboratorio de citogenética con sus dos áreas. La genética convencional, en la que en un examen de sangre se puede ver el número de cromosomas, si hay alteración en el número de los cromosomas de los pacientes, y también contamos con dentro de citogenética, el laboratorio de citogenética molecular, donde podemos ver ya más específicamente si hay deleciones, microdeleciones, inversiones, en fin, otro grupo grande de condiciones genéticas cromosómicas. También se han realizado protocolos para manejo de pacientes, para manejo de muestras, las capacitaciones han sido continuas, se sigue capacitando con un alto énfasis en el primer nivel de atención de salud, para que nuestros colegas, igual que ustedes lo van a hacer, manejen la terminología técnica de la parte genética. Y es así como tenemos la conformación de la Red Nacional de Genética Médica, actualmente 12 especialistas a nivel nacional. Siguiente, por favor. El Centro Especializado en Genética Médica, como ven ahí, la primera fase, ya tenemos el laboratorio de citogenética con sus dos áreas, la convencional y la molecular. El año que viene estamos esperando ya hacer la compra de los equipos para tener ya el laboratorio de genética molecular y el laboratorio de genética bioquímica. En el laboratorio de genética bioquímica nos vamos a relacionar con todos y cada uno de los profesionales que han venido diagnosticando de una u otra forma los errores innatos del metabolismo. Por eso es que esta jornada es muy importante, porque aquí nos vamos a conocer cómo vamos a interactuar todos. El pensar que el Ministerio de Salud Pública no tiene que relacionarse con nadie más es un poquito arcaico, y actualmente el CGMED tiene la consigna de articularse con todas las áreas a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a tener un laboratorio de genética molecular, yo tengo que sentarme a conversar con todas las partes que ya vienen haciendo estudios moleculares, primero para no solapar estudios o pruebas, es decir, no tendría sentido. Tendría sentido saber qué es lo que ya están haciendo e implementar lo que no se está haciendo, el diagnóstico de las condiciones genéticas que no se están dando todavía en el país, ¿ya? Entonces es aquí, dentro de esta jornada, la importancia que tenemos como CGMED es que el año que viene ya pensamos o esperamos, tenemos la esperanza de contar ya con esos equipos para hacer el diagnóstico de los errores innatos del metabolismo. Y tenemos que ser muy cautelosos, sabios e inteligentes para saber el tamizaje metabólico neonatal actual.
Ustedes como estudiantes saben que existe, ¿verdad? ¿Cuántas patologías se diagnostica a través del tamizaje? A ver, alce la mano cualquier estudiante. No voy no voy a tener preferencias si es de tercero o de octavo año, ¿verdad? ¿Quién de ustedes se anima a compartirnos cuáles son las patologías que actualmente en el tamizaje metabólico neonatal se están diagnosticando? O se está haciendo el screening, ¿vale? A ver, ¿quién es el valiente o la valiente? No se peleen por alzar la mano. Eso. A ver, primero acá adelante, por favor. ¿Cuáles serían las patologías que usted conoce que se está haciendo el screening? Conozco 4, hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia y hiperplasia suprarrenal congénita. Correcto. Esas son las 4, muy bien. Compañero de allá atrás, ¿algún aporte? No, lo mismo, perfecto. Sí, esas son las 4 patologías. La tecnología ayuda bastante, ¿no? Muchísimo ayuda la tecnología. Está muy bien, está muy bien. Es importante conocer las que tenemos, pero también es importante saber cuáles vamos a adherir a ese screening. Un screening que tiene que ser, como les dije, muy sabio e inteligente. ¿Por qué? Y es por eso que el CGM tiene la consigna de articularse con todas las partes a nivel nacional. Porque nosotros tenemos que poner en el screening patologías, primero que tengan una incidencia adecuada, ¿no? Que diga, sí, es verdad, esta necesitamos porque la incidencia está elevada, pero para tener una incidencia tenemos que tener pacientes diagnosticados. Y para eso tenemos que articularnos. Porque lo que el MC, lo que el Ministerio de Salud Pública no está diagnosticando a través del Ministerio, se está diagnosticando a través de medios privados. Y esa es la consigna que tiene el CGM. Sentarse con todas las partes para entonces determinar un screening o ampliar las patologías que actualmente se encuentran en el screening, pero que obedezcan a una política pública que primero se pueda dar respuesta, ¿sí? Y segundo, lo que les dije hace un momento y les voy a repetir en todo el transcurso de mi charla, se pueda establecer estrategias de prevención. Por eso les hablaba del Aarón, el tipo de herencia que tiene el síndrome del Aarón, el tipo de herencia que tiene el síndrome de Frágil X. Si sabemos el tipo de herencia y sabemos la incidencia global, entonces sí vamos a poder decir, esta es mi estrategia para prevenir tal o cual condición genética. No todas las condiciones genéticas pueden llamarse enfermedades, no todas, porque muchas condiciones genéticas pasan por desapercibido, están sentados al lado de nosotros, son nuestros colegas, nuestros compañeros. Yo tengo pacientes en la consulta, por ejemplo, con síndrome de Marfan, grandes y buenos basquetbolistas. ¿Quién sabe que tiene síndrome de Marfan? Solo el paciente y el médico que lo trata. Hay más. No hay necesidad. ¿Ya? Necesidad del paciente hacerse sus chequeos de cardiología, oftalmología, traumatología y genética. Nadie más se entera que él tiene síndrome o ella tiene síndrome de Marfan. Nadie más se entera. Entonces, cuando se habla de, como se dice, ¿no? Enfermedades genéticas, no todas son enfermedades, porque no todas causan un trastorno, una discapacidad a este paciente y a la familia, no todas. Por eso se habla más bien de condiciones genéticas. ¿Sí? Siguiente, por favor. En el 2016, 2017, habíamos en el Ministerio de Salud Público tanto asesores genéticos como genetistas clínicos en todas estas áreas que ven ahí. Bastante distribuidos, ¿verdad? Siguiente, por favor. Pero en la actualidad solo tenemos genetistas clínicos y un solo asesor genético en Manabí en estas regiones. No habemos más. ¿Qué quiere decir? Que todo el trabajo que hagamos
no solamente en jornadas como estas, sino en levantar cuadros epidemiológicos. Y para ello, ustedes son la base fundamental, porque si ustedes manejan bien lo que es la herencia mendeliana y su interpretación en la vida real, ustedes van a referirnos los pacientes donde ven que no hay genetista clínico o no hay asesor genético hacia las áreas donde sí estamos para hacer un adecuado levantamiento epidémico. Pero de que estas son las prioridades, ¿no? Y a quienes es dirigido al médico familiar en sus dos variantes, a los TAPS y al grupo o el equipo de atención básico, ¿verdad? Estos son, siguiente, por favor. Ya, aquí, ahí nos quedamos, ¿sí? Ahí hay dos cosas que quiero yo recalcar. En un inicio, les mostré lo que es los signos dismórficos muy frecuentes. Estudio de las anomalías congénitas y de las condiciones genéticas. Y creo que uno de ellos estaba por aquí hace un momentito, ya vuelvo por ahí, que ha emitido documentos de investigaciones tan importantes y uno de ellos es la microtia, ¿no? La incidencia de la microtia y sus bases genéticas o su base etiológica. Entonces se sabe que evidentemente en Ecuador tienen base genética, otras no. Pero entonces, ¿cómo saber que su familiar o su paciente lo que tiene esa anomalía congénita es de base genética o no? La única forma de saberlo, primero es saber que es una anomalía congénita, que es una dismorfia y que necesita la interconsulta con genética. Eso es lo primero. Porque si yo soy médico general y hay médicos generales, yo los conocí en el transcurso de caminar. Solo como pequeño paréntesis, y les voy a dar esta pauta, quizás para que ustedes lo trabajen también. En el año 2017, cuando el médico del barrio, en Alausí, conocí dos médicos rurales que caminamos juntos 7 horas montaña adentro a ver una familia. Una familia en la que todos son Baja California. Aparentemente todos tenían síndrome de la autista, caminó hasta la casa de esta familia, ¿no? 7 horas a caminata. Salimos como a las 7 de la mañana, estábamos llegando a 5:30, 6 de la tarde a la casa del paciente. Cuando llegamos a la casa del paciente, uno de los dos médicos rurales me expone el caso, ¿no?, de la familia. Y fíjense cómo exponía el caso uno por uno de los 5 miembros de la familia. Incluso habían niños, 2 niños con manchitas café con leche, tenían un retraso del neurodesarrollo, pero todo eso lo identificó el médico rural. Y el médico rural me pone en la presentación del caso, me dice, se sugiere estudiar por estudios moleculares, incluso lo puso, de secuenciación para descartar neurofibromatosis, hipocondroplasia,
3 diagnósticos me dio, bueno, el otro no recuerdo. Entonces, cuando yo fui a ver a los pacientes, yo ya llevaba una idea prediseñada por lo que el médico rural ya me comentó. Cuando ya les vemos, evidentemente tenían neurofibromatosis, no había que hacer ningún estudio genético realmente porque cumplía los criterios para neurofibromatosis. Pero lo que les quiero decir, este médico rural, cuando en esas 7 horas de caminata, en la preparación donde están ustedes, él entró a leer lo que son cursos de enfermedades raras, entró a jornadas como estas, y por eso él conocía los términos como dismorfias o dismorfología, secuenciación, estudios moleculares, él ya conocía todo eso. Pero fue esto todo por un interés personal. Entonces, actualmente ese médico rural está haciendo genética en México, o sea, ya está haciendo la especialidad. Entonces, este tipo de espacios es importante porque es aquí donde cada uno de nosotros tenemos que proyectarnos con un perfil a una especialidad. Y si como país estamos viendo, no solo como país, sino como Latinoamérica, como un conglomerado de personas del Cono Sur, en fin, como quieran llamarlo, estamos viendo que la incidencia en el diagnóstico de enfermedades raras está creciendo, no es porque ahorita está como una epidemia creciendo y se están infectando los genomas, no. Es que realmente recién estamos poniendo la lupa y el ojo sobre este tipo de pacientes y recién estamos dándoles ese diagnóstico. Pero recuerden, como buenos médicos en formación que son ustedes, que para llegar a un diagnóstico, y les traigo emoción lo que me decía mi profesor, enfermedad que no se piense, no se diagnostica. Así de sencillo es la vida de un médico frente a la realidad de los pacientes en la comunidad, en el hospital, en todas partes. Entonces, ahora que ustedes están en este proceso de formación, es importante que conozcan y le den mucha importancia al pensamiento clínico. Es muy importante, sepan que a nivel nacional el Ministerio de Salud Pública ya cuenta con los profesionales de genética y que cuenta también con un centro especializado en genética médica que esperamos se potencialice y llegue a tener por lo menos los 3 laboratorios importantes, ¿no? Citogenética, genética molecular y genética bioquímica. Entonces, si ustedes ya están conociendo que existen estas bases, ustedes tienen que saber que van a empezar a aparecer y a diagnosticarse muchas más enfermedades, de las cuales ustedes van a ser médicos de esa población. Tienen que saber qué hacer. ¿Qué hacer con un paciente que tiene un error innato del metabolismo, que tiene una displasia esquelética, que tiene una alteración cromosómica? Una alteración cromosómica como es el síndrome de Down. Cuando ustedes ya ejerzan la profesión de médicos, ¿qué van a hacer con ese paciente con síndrome de Down? Le van a decir, mamá, papá, el síndrome de Down se hereda de forma mendeliana y es por culpa de la mamá. ¿Le van a decir así? No, porque es una de las condiciones de causa cromosómica. Entonces ustedes necesitan apoyarse y necesitan saber, pero necesitan primero saber que ya el ministerio cuenta con los especialistas para ese refuerzo en el conocimiento y manejo de los pacientes. ¿Sí? Solamente terminar la charla diciendo o trayendo a moción una frase célebre de Albert Einstein que dice así: las grandes almas siempre se han encontrado con una oposición violenta, pero de las mentes mediocres. Y es contra eso que estamos luchando los que estamos haciendo la genética en el país, ¿no? De todas las áreas, no solamente del área privada, sino del Ministerio de Salud Pública, también tenemos muchas trabas para poder avanzar. Entonces, queridos colegas, médicos en potencia, colegas profesionales, hasta aquí la charla
que yo les traigo. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden hacer la mano. Por favor. ¿Existe alguna base genética para aquellos pacientes que padecen del hermafroditismo? Ya, muchas gracias por la pregunta. Miren, es importante y agradezco esa pregunta porque estuvo en las diapositivas. Lo que antes se llamaba hermafroditismo, pseudohermafroditismo, hoy se conoce como desórdenes del desarrollo sexual. Ahí entran todo el grupo. Y claro que hay base genética, porque dentro de los desórdenes del desarrollo sexual, una de las causas es un error innato del metabolismo que ya es parte del screening metabólico neonatal. ¿Cuál es? Sí, dígalo sin miedo, por acá lo escuché. La hiperplasia suprarrenal congénita. Ustedes tienen que saber que en su carrera de medicina, cuando estudien la hiperplasia suprarrenal congénita, hay diferentes tipos, ¿no? La perdedora de sangre, en fin, hay diferentes tipos de hiperplasia suprarrenal congénita. Y tienen que saber que la hiperplasia suprarrenal congénita tiene base genética, además. Y tiene una herencia mendeliana. ¿Cuál es la herencia mendeliana de la hiperplasia suprarrenal congénita? Cuando hablamos de herencia mendeliana, estamos diciendo que ya se identificó que tiene los genes alterados, ¿verdad? O mutados. Los errores innatos del metabolismo que actualmente constan dentro del screening tienen o pueden tener una herencia autosómico recesiva. ¿Qué quiere decir? Ya todos ustedes saben de herencia mendeliana. Aquí ustedes me van a dar la disertación a mí. ¿Qué quiere decir autosómico recesivo? Ya, muy bien, perfecto. Muy bien, doctor. ¿Alguien más? Y ya. Sí y más o menos, o sea, es un poquito al final, un poquito al final. Lo que dijo no es que esté mal. Una herencia autosómico recesivo, si vamos a cifras numéricas, traduce que en cada embarazo tiene la probabilidad de padecer de la enfermedad, ese producto, 25%. Un 50% de probabilidad de ser portadores sanos, igual que los padres, ¿verdad? Y un 25% de probabilidad que sea sano, es decir, que no heredó esos genes mutados, por lo tanto, no es ni siquiera portador. ¿Qué quiere decir? Que los padres o una pareja de portadores sí pueden tener hijos sanos. Ahora, eso para dar un poco de respuesta a la pregunta que me hizo el doctor. Si el hermafroditismo, lo que antes se llamaba hermafroditismo, o pseudohermafroditismo, que hoy está dentro de ese gran grupo que se llaman desórdenes del desarrollo sexual, que en la actualidad se maneja así, uno de ellos o una de las causas con base genética es la hiperplasia y está dentro del screening metabólico neonatal. Existen, claro, muchas más causas, ¿no? Muchos genes que estén mutados y que provoquen la no diferenciación pueden provocar un fenotipo que está dentro de los desórdenes del desarrollo sexual, claro que sí. Otra pregunta, por favor, doctora. ¿La CGMP mantiene alguna base de datos que se encuentren genes que han sido encontrados en pacientes, no solo del Ministerio de Salud, sino del IE, de las universidades, y que no están relacionadas a enfermedades de cierto tipo? O sea, ¿quién tiene ese gen y que han sido detectados como aquí fuera del país? Porque aquí no se hace la soma. Ya, todavía. Ajá. Ajá. Bueno, muchas gracias, doctora, por la pregunta. A ver, esta pregunta la voy a responder como que por fases, ¿verdad? Primero,
En el CEGEMET, como les mostré en las diapositivas, actualmente contamos ya con el laboratorio de citogenética. Y dentro de esta las dos áreas, ¿no? La convencional, donde podemos ver alteraciones numéricas de los cromosomas, es decir, que en vez de tener 46 cromosomas, tienen 47, 62, 90, 100 o menos de 46. Es la convencional. Y les hablo de las numéricas porque también están las estructurales. Sin embargo, dentro del convencional, para ver las estructurales, tiene que ser con una mayor resolución, que esa no la tenemos. Sin embargo, tenemos la otra parte de la citogenética, que es la molecular o FISH, donde sí hemos podido ver con el diagnóstico de los genes afectados algunos síndromes que están dentro de la cartera de servicios del CEGEMET, y esa es nuestra base de datos, ¿no? Nuestra base de datos actualmente contempla condiciones cromosómicas numéricas y cromosómicas moleculares por deleciones, microdeleciones, inversiones, en fin, todo eso tenemos en el CEGEMET esa base de datos porque es ahí donde procesamos las muestras, ya sea de sangre periférica, ya sea de cordón, ya sea de amniocito o de vellosidades. Ahí reposa esa base de datos porque nosotros la procesamos. Ahora, para otro tipo de patologías que sean con mutaciones monogénicas, digénicas o poligénicas, donde se necesita no solo un secuenciador, porque ahora ya podemos hablar de otra tecnología, ¿no? Como son los arrays. Y bueno, yo, con mucho respeto, yo he tenido el acercamiento a muchos profesionales desde que llegué de terminar mi especialidad acá en Ecuador, y sí me siento muy honrado y muy orgulloso de que uno de ellos, de estos profesionales en genética, que han estado desde antes de la Manuel Espejo ya trabajando aquí en el Ecuador, he tenido el gusto de saludarlo, de sentarme a tomar un cafecito, de conversar y hasta de que me jale las orejas, es mi querido colega, el doctor César Pazimillo, que se encuentra aquí presente, y que le agradezco mucho porque a las conversaciones que hemos tenido con él y con otros colegas, hemos podido como que redireccionar, ¿no? El CEGEMET, ¿no? O sea, decir, el doctor César, yo tengo la idea de comprar 7 secuenciadores, pero que da la casualidad que me siento con el doctor César Pazimiño en su experiencia, un tramo largo de experiencia que nos lleva a nosotros, nos dice, ¿sabes qué, Robert? Sería mejor, el secuenciador está bien, pero para la realidad actual, lo que te sirve es esta tecnología de acá. Sigue siendo molecular, pero te da respuesta a un mayor número de patologías, ¿no? Es decir, vamos a ver más, vamos a levantar esos cuadros realmente como tiene que ser. Entonces, el tema de la base de datos de los diagnósticos monogénicos, que es a los que usted se refiere también, mi doctora, los que nosotros los genetistas activamos la red para que se realicen los pacientes a través de prestadores externos que toman la muestra y la mandan al exterior, los tenemos cada uno de los genetistas en cada hospital, no en el CEGEMET exclusivamente, ¿ya? Por eso es que periódicamente se solicita a los colegas genetistas que nos digan, por ejemplo, cuántos diagnósticos, pero ya diagnósticos moleculares o diagnósticos etiológicos ha logrado tener en el transcurso del semestre o del año. Entonces, sí, esa es una información que llega al CEGEMET, pero que no es del CEGEMET directamente, sino que uno solicita a los colegas. Por ejemplo, en el Bac Ortiz activan la red para hacer arrays, porque están pensando en una enfermedad tal, ¿sí? En Puerto Viejo el genetista de allá dice, estoy pensando en una enfermedad mitocondrial, necesito una secuenciación de tal tipo, activa la red, el ministerio dice sí, está dentro de lo que el ministerio puede pagar, se paga, viene el diagnóstico y eso queda y reposa en la base de datos de la consulta del especialista en esa área, ¿verdad?
Entonces, como tal, mi doctora, el ministerio en la actualidad, porque ya son 7 años que el ministerio cuenta ya con genetistas clínicos, ya tenemos, no para el 100% de los pacientes, pero quizás entre un 20 y un 30%, ya tienen ese diagnóstico genético molecular que dice, es un síndrome de Marfan, mas no es un síndrome marfanoide, porque no es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que no es lo mismo? Síndrome marfanoide es aquel varón o mujer que es alto, con dedos largos, que se llama aracnodactilia, tiene uno que otro alteración ocular, pero se llama síndrome marfanoide, porque se parece al Marfan, sin embargo no es un síndrome de Marfan. Eso es por herencia, ¿no? Toda la familia es alta, pero no son Marfans. Entonces está el síndrome de Marfan y el síndrome marfanoide, que es igual a decir fenotipo marfanoide. Entonces se dan cuenta que no es algo así como que tan sencillo. Le mando al genetista en la primera consulta y ya me tiene que mandar el diagnóstico. No, es mucho más complejo que eso. Entonces no sé si he respondido, mi querida doctora, la pregunta que usted me ha hecho. ¿Alguien más una pregunta? Por favor. Muy buenas tardes, doctor. Soy alumno de tercer semestre y bueno, en primer lugar quería felicitarle por la excelente conferencia que nos dio y tendría dos preguntas que realizar. La primera sería cuáles serían las expectativas del CGMED en este año y la segunda sería cómo nos podría motivar a nosotros como estudiantes de medicina para seguir la especialidad de CGMED. Oh, qué importante. Muy importante, ¿ah? Fíjense cómo su compañero ya les quiere abrir el camino a todos. Bien, muy bien, muy bien. Con la doctora Carmita, que está aquí delante mío, la doctora Carmita, para este año nosotros tenemos, para este año, la expectativa de poder recibirles en grupos determinados, para que primero conozcan el CGMED. Entren al CGMED, vean el área de citogenética, porque este año no vamos a tener las otras áreas, sino solo citogenética. Reciban una charla desde la genética clínica y desde el laboratorio de genética, para que ustedes, dentro de su formación, sepan que cuando estén como rurales, digan y tengan la seguridad de decir, este paciente voy a referir al CGMED. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí, como es un niño que tiene un fenotipo Down, yo quiero saber qué tipo de Down tiene este niño, entre los diferentes diagnósticos, ¿no? Porque tienen que saber que la trisomía 21 no hay un solo tipo, hay diferentes tipos, como les estaba diciendo. Entonces, para este año tenemos esa expectativa de poder interactuar con ustedes, como carrera de medicina, y en fin, con todas las otras carreras que son afines, ¿no? Bioquímica también es una carrera afín, que necesitamos también que pasen por ahí para que sepan, porque muchos de los bioquímicos que pasan por citogenética, luego van a volver a trabajar ahí y van a liderar procesos, que es lo que queremos, ¿no? Nuestra propia gente liderando procesos en el levantamiento de los cuadros epidemiológicos genéticos, en ese aporte que vamos y estamos haciendo ya actualmente. Entonces, eso para este año. Para expectativas del año que viene en adelante, pues tener ya los otros 2 laboratorios y poder responder entonces a una demanda nacional. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo nos pueden ayudar para ir a hacer genética? Miren, ventajosamente llevamos ya un tiempito en el ministerio y como les digo, aquel rural que yo conocí en Alausí, con quien caminamos 7 horas montaña adentro, él está ahorita en México. No es que el ministerio le pagó la carrera o no. Pero sí a través del ministerio se pudo hacer la gestión de conseguirle la media beca. Por vuelvo y les digo, la media beca la consiguió porque México, el instituto de allá le está dando. La otra mitad se paga él. Pero él, a través del ministerio, cuando estaban otras autoridades, sí se pudo hacer la gestión para él y para otros colegas más, que al final decidieron ir a hacer otras especialidades, ¿no? Pero sí se pudo conseguir. Entonces, en la actualidad y como visión a futuro, nosotros como CGMED queremos que las universidades locales
es decir, en el territorio ecuatoriano, implementen la especialidad de genética. Pero eso es un convenio que está bastante larguito, ya lo venimos trabajando, o por lo menos lo propusimos hace 2 años atrás. Como pueden ver, eso está caminando como elefante. Está caminando como elefante. ¿Por qué? Porque sí, va lento y a veces se para, pero va avanzando. ¿Ok? Entonces, mi querido doctor, colega, le puedo decir que en el tiempo que usted termine su formación, esperamos que ya el ministerio tenga o bien los nexos en otros países, o bien ya tengamos eso en concordancia con las universidades de acá, que es lo que esperamos, ¿verdad? Es importante. Y quizás empecemos con el área de asesoramiento genético, que es 1 año, 8 meses la preparación. Son magíster en asesoramiento genético. Quizás empecemos por ahí. Y después se va viendo, se va desarrollando y se logre instaurar en las academias o en la academia la cátedra o la especialidad de genética. Pero vamos despacito, ¿sí? Por lo menos ahorita tenemos la dicha de contar con este colega que ya en 2 años está de regreso, porque la carrera de genética clínica son 5 años, ¿sí? Entonces en 2 años ya está el compañero acá, también uniéndose a las filas, pues ojalá y del ministerio, para poder seguir luchando. No sé si le respondí ahí su pregunta. Gracias, compañero. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? De los estudiantes. Me interesa mucho que nuestros compañeros estudiantes interactúen. ¿Por qué? Porque donde están es la base fundamental que ustedes tienen para el pensamiento clínico, sobre todo, ¿no? Y saber con qué herramientas cuentan. Doctora, por favor. Allá. Perfecto. Ya, bueno, me comunican que creo que hasta ahí. Les agradezco por su tiempo, por su paciencia. Y bueno, espero que nos volvamos a ver y a las órdenes. Muchas gracias.